Bien, chicos, vamos a empezar. Ya faltan pocos minutos para poder bloquear la clase, pero ya no faltan muchos de ustedes tampoco, ¿ya? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí podemos ver. Ya, perfecto. Bien. Buenas noches con todos. El tema de su sílabo, que son las bases y principios de la terapéutica médica. Este en realidad es un tema fundamental porque, como todo médico, independientemente de la especialidad que ustedes van a elegir, van a tener que prescribir diariamente medicamentos, ¿no? Entonces, de esto va a depender mucho lo que es la calidad de nuestras prescripciones, que van a impactar directamente en lo que es el tema de seguridad de su paciente que ustedes puedan ver. Antes de que el tema, vamos a definir qué es lo que integra la parte de lo que es la terapéutica médica. No se va a tratar solo de que ustedes receten un fármaco, sino que esto va a implicar primero que tienen que tener un diagnóstico clínico, ¿no? Este diagnóstico clínico muchas veces va a tener que ser adecuado con lo que es el tema de la estratificación de riesgo. Segundo, tenemos que definir lo que son las metas terapéuticas que van a estar centradas en quién. Tercero es seleccionar las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. En el tema de no farmacológicas, saben que nos referimos a lo que es de repente el tratamiento nutricional, también el ver el tema de lo que es la parte de los estilos de vida, ¿no? Cuarto, tenemos en lo que es prescripción segura. Esto tiene que ser con un seguimiento continuo de su paciente, donde ustedes lo puedan monitorizar. Acá se tiene que ver el tema de lo que es la adherencia al tratamiento que tiene el paciente. Es la toma de decisiones que van a ser decisiones que son compartidas basadas en la mejor evidencia disponible. Todo es un proceso integral. Como pueden observar, estamos viendo cuáles son los subtemas o qué recorrido le vamos a dar en esta clase, ¿no? Primero vamos a hablar acerca de las generalidades, luego vamos a ver el tema de una prescripción apropiada, la selección de medicamentos, vamos a hablar de lo que es la medicina basada en saber un poco de lo que son las clínicas, guías clínicas basadas en evidencia, porque ustedes saben que cuando uno da algún tratamiento siempre tenemos que basarnos en guías, en protocolos, ¿no? No es prescribir por prescribir, sino siempre tenemos que tener un por qué prescribimos o saber qué medicamento vamos a dar. Vemos la parte de lo que son la terapéutica basada en problemas, ¿no? Y lo que son un caso integrador. Vamos a ver un caso clínico y vamos a darle solución a este caso clínico de acuerdo durante la sesión, ¿no? Las referencias tomadas son referencias, he tratado de que sean las más actuales, ha incluido lo que es basado en lo que es la OMS, ¿no? Y en revistas del Journal Europea también, ¿no? De lo que es parte de farmacología. ¿Ya? Ustedes ya han llevado anteriormente lo que es fármaco, si es que no me equivoco, lo han llevado en cuarto ciclo. Entonces, en esta etapa se trata de ver los fármacos que ya saben o que han estudiado, cómo utilizarlos en las diferentes patologías que podamos tener. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje para ustedes durante esta sesión? Es que terminada la sesión ustedes puedan explicar lo que es una base terapéutica médica y lo que es la parte de farmacología clínica, que puedan reconocer los principios de una prescripción apropiada y segura, que sepan seleccionar medicamentos con criterios de lo que es eficacia, seguridad, conveniencia, es costo-valor. Aplicar la medicina basada en evidencia y las guías clínicas a lo que es la parte de las decisiones reales. ¿Por qué es importante esta parte de la terapéutica, ¿no? ¿Por qué es que nosotros debemos preocuparnos por poder prescribir bien? Primero, es por la parte de lo que es la seguridad. Los errores en la parte de lo que es medicación, la parte de las incorrectas
y lo que es la falta de monitorización, ¿qué van a realizar? Van a aumentar lo que es el tema de eventos adversos que pueden ser en realidad evitables. Segundo punto por el cual es importante es ver la parte de la efectividad. Que sepamos elegir el fármaco correcto. Esto va a requerir evaluar el beneficio clínico real para nuestro paciente. Cada paciente a tratar es específico, ¿no? Todos los pacientes, cuando ustedes den un tratamiento, tienen que darlo individualizado. No porque a este paciente le di un tratamiento X, al otro también le va a servir de la misma manera, ¿no? Van a ver ustedes en la parte práctica, ya de que a futuro, cuando ya salgan como médicos y se puedan dar cuenta, no siempre los mismos medicamentos van a funcionar para todos los pacientes a la misma patología. Y por último, la importancia es ver el tema del valor, ¿no? Acá lo que vemos es una buena terapéutica, se considera que tiene que tener adherencia, hay que ver el costo, la disponibilidad y las preferencias del paciente, ¿no? La OMS ha declarado que el daño por medicamentos es una prioridad de salud pública mundial, ¿no? Mucho hay que ver también el tipo de pacientes, ¿no? Algunos pacientes quieren lo más caro porque para ellos piensan que lo más caro va a ser mucho mejor. Pero si ustedes han llevado fármaco, ustedes saben que los fármacos también trabajan en torno a lo que es su mecanismo de acción. Hay medicamentos que son los medicamentos que les decimos genéricos, que también pueden tener un objetivo igual y van a tener el mismo resultado, ¿no? Y no porque ese medicamento de que sea peor, pero sí tenemos aún esa idea de que a veces lo más caro va a ser mejor, pero no siempre es así. Vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacología clínica y la parte de lo que es la terapéutica, ¿no? En este caso, lo que hay que distinguir de que existen dos conceptos claves. Primero tenemos lo que es la farmacología clínica, que va a estudiar los fármacos en los seres humanos. Y acá tiene que ver lo que es la parte de farmacocinética, farmacodinamia, la variabilidad biológica, cuáles son las interacciones y la relación dosis-respuesta. Toda esta parte ustedes ya la han visto en farmacología. Luego de eso, mientras que en la parte de lo que es la terapéutica, esto de acá ya va a aplicar ese conocimiento que ustedes ya tienen de farmacología clínica para que nosotros podamos utilizarlo prevención, aliviar o poder curar a nuestro paciente, ¿no? ¿Y cuál es el punto de unión? El punto de unión de estos dos es que exista lo que es una prescripción racional del medicamento, que va a conectar lo que es el mecanismo científico con lo que es la evidencia clínica. Va a ver lo que es la parte del contexto clínico y cuáles son las preferencias de sus pacientes. Pasamos de lo que es la ciencia del fármaco a la ciencia individualizada, justo lo que ya les había mencionado anteriormente. Existe un ciclo general para que puedan tomar una decisión terapéutica que está basada en 5 pasos. Nuestro primer paso es de que se puede identificar el problema. ¿Cuál va a ser su problema? Obviamente que va a ser cuál es la patología, ¿no? Entonces, es ver el diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico que ustedes puedan tener, su diagnóstico, gravedad del mismo, tienen que evaluar el riesgo y tienen que ver en el contexto en el que se encuentra. En el contexto es si es un paciente que lo vi por consulta ambulatoria, es un paciente que llegó a la emergencia, es un paciente que ya está hospitalizado. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Es un paciente que si llega necesita tratamiento para casa, es un paciente que
necesito enviarlo de repente a emergencia o que reciba tratamiento endovenoso o debe ser hospitalizado. La primera fase, entonces, ustedes van a identificar su problema, que es identificar su paciente con su diagnóstico y la gravedad. Como segunda parte tenemos lo que es definir metas, ¿no? En lo que es definir metas, las metas tienen que ser metas claras y se tienen que preguntar, ¿qué resultado buscamos y en cuánto tiempo ustedes buscan, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco en mi paciente y en cuánto tiempo espero lo que estoy buscando en ese paciente, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente con fiebre, con molestias urinarias, les trae su resultado, infección urinaria le sale, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué buscan en su paciente? ¿Qué buscarían ustedes en ese paciente? A ver, ¿quién puede opinar? A ver, Álvaro Verano. Álvaro, es- Álvaro, Álvaro, si es que estás hablando, no se te escucha. Puedes escribir, por favor, en el chat. A ver, Álvaro. No, tu micro no se escucha. Respuesta ponla en el chat, ¿no? Con lo que he mencionado, a ver, ¿qué resultado entonces buscas tú en esa paciente y en cuánto tiempo buscarías ver resultados? Es una paciente que llegó con fiebre, que llegó con molestias urinarias y tiene un examen de orina positivo. A ver, alguien que lo quiera ayudar, a ver, Camila, Puicam. A ver, su compañero dice que como se sospecha de una infección urinaria, en su caso le podría prescribir antibióticos y paracetamol como tratamiento inicial, ya. Pero la pregunta es, ¿qué tú buscas en tu paciente? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué resultado buscas tener en tu paciente? A ver, alguien, por favor. Camila, Camila Puicam.
Camila, ¿estás o no estás? Chicos, voy a llamarlos así para ver si es que están presentes. ¿Me prenden sus cámaras, por favor? Shirley, Carrero. Doctora, no podía prender mi micrófono, no sé por qué salía sin activar. Pero más o menos A ver, Camila. antes de aplicar esta estrategia terapéutica, bueno, el médico debe evaluar varios aspectos, pues, ¿no? Por ejemplo, bueno, principalmente ¿Ya? buscamos ¿Qué buscas tú? Ya, tú ya el tienes tu diagnóstico. paciente y ya tienes tu diagnóstico. Ya lo Ajá. tienes. Es una infección del tracto urinario. Pero tu paciente te llegó con fiebre y con molestias urinarias. Ahora la pregunta es, ¿qué resultado buscas tú en tu paciente y en cuánto tiempo buscas tener ese resultado que quieres? Bueno, ya luego de confirmar la enfermedad, pasaríamos también en la historia clínica, en el examen físico y los exámenes que pidamos, ¿no? Y bueno, si tiene algún tipo de No se te antecedente escucha personal. bien, hija. ¿Ya? ¿Me escucha? Ahora sí, sí. Ya, o sea, si es que el paciente tiene algún antecedente personal, pues no, pero como este paciente tiene la ITU y llega con fiebre, se solicita exámenes para confirmar el diagnóstico, ¿no? En este caso, como es una ITU, un examen general de orina o un urocultivo. Se dejó de escuchar. ¿Aló? Doctora, no se escucha. Le ¿Ya? decía que, bueno, en este caso solicitaría un examen general de orina o un urocultivo. Y como tratamiento, Ya lo tiene, por eso les digo, ya tiene el examen de orina, salió positivo. ya. Entonces se iniciaría el tratamiento antibiótico y luego ¿Ya? ¿Y qué será. buscas con eso? A ver, Maricruz. Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, te escucho, hija. Discúlpeme que no puedo hablar muy bien, tengo faringitis, pero Ya, pero se te escucha eh, bien, hija. A ver, ya. Mm, Se buscaría eliminar el agente infeccioso y además controlar los síntomas, ¿no? Como también prevenir las complicaciones. Y en total, en general, se buscaría la mejora del paciente, buscar la mejoría del paciente. ya, ¿en cuánto tiempo tú esperas tener ese resultado? Bueno, un paciente con ITU sería generalmente de 24 a 48 horas una disminución de fiebre y mejoría de síntomas totales como urinarios, así sería de 48 a 72. Y la resolución completa ya con su Ok, medicación de perfecto. 3 a 5 días. ¿Estaría bien? Muy bien. Ajá. A eso era lo que yo me refería, ¿no? Ustedes tienen que preguntarse qué buscan en su paciente. O sea, por eso les decía, es un paciente que llega con fiebre y con molestias urinarias. ¿Qué van a buscar ustedes? Mejorar esa sintomatología y tratar de eliminar la fiebre. ¿En cuánto tiempo? Si 3 días donde ustedes van a decir, ok, yo en 2 o 3 días tengo que ver mejoría en mi paciente. Entonces, aquí viene el hecho del seguimiento del paciente. Entonces, ya tenemos lo primero, es identificar el problema. Lo segundo, ya definimos nuestras metas. El punto 3 sería elegir la estrategia, ¿no? En esta estrategia ya viene cuáles son las opciones no farmacológicas y farmacológicas. Acá ya vemos el tema de elegir qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Amerita, ¿por qué? ¿No? Sí, listo, sí, necesita antibiótico por los resultados, por la clínica, no, ya, a eso se refiere. Cuarto es lo que vamos a prescribir. ¿Qué fármaco le vamos a dar? ¿Cuál es la dosis que le vamos a dar? Si va a ser endovenoso, intramuscular, vía oral. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? 3, 5, 7, 10 días, 14 días, no sé, ¿no? Y le tenemos que dar educación al paciente, o sea, tenemos que explicarle respecto a la patología
Por último, viene lo que es la monitorización, que en la monitorización se ve lo que es la eficacia, la seguridad, la adherencia al tratamiento. Y acá vemos la necesidad de lo que es ajuste de dosis. Ajuste de dosis es, va a continuar con la misma dosis, vamos a disminuir la dosis, ¿no? ¿Damos desde un inicio dosis total? Sí, no, porque acuérdense que tenemos que ver, como mencionó una de sus compañeras, bueno, antecedentes, valorar otro tipo de comorbilidades, otro tipo de paciente. Es aquí que decimos que una reevaluación va a cerrar el ciclo y esto puede llevar a intensificar, cambiar o retirar el tratamiento. Por eso, importante tu seguimiento y cítalo a tu paciente o no, o recítalo. Ok, vienes en 3 días para poder ver cómo vas con el tratamiento, para ver si debes continuar con lo mismo, amerita cambiarte o qué hacemos, ¿no? O si le iniciamos endovenoso para ver si te cambiamos vía oral. Eso es evaluación. Vamos a lo que es la parte de una prescripción apropiada, ¿no? Primero hay que definir qué significa prescribir adecuadamente o apropiadamente un medicamento. Prescribir apropiadamente va a significar que indiquemos el medicamento correcto para la indicación correcta en el paciente correcto, con lo que son dosis, vía, frecuencia y duración de la manera adecuada. La información tiene que ser clara, tiene que haber un seguimiento y tiene que haber una reevaluación. Dentro de la prescripción que tenemos primero, lo que es, tenemos acá los 4 pilares, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 pilares de la prescripción apropiada? El primero es la indicación. La indicación tiene que ser explícita, tiene que haber lo que es la parte, luego tenemos lo que es la parte del balance, donde el balance se ve esperado más el riesgo potencial, ¿no? Existen ciertos medicamentos que tienen riesgo, entonces siempre se valora riesgo-beneficio que le decimos. El tercer pilar es lo que es la individualización, que ya esta es la tercera vez que les estoy mencionando este término. Cada paciente es individual, cada paciente es único, ¿no? Donde se tienen que considerar que comorbilidades, función renal hepática, la edad, si es gestante o no, y cuáles son las preferencias del paciente, ¿no? Doctora, El cuarto pilar, disculpe, que el cuarto pilar es la comunicación. Dime. disculpe que le interrumpa. Varios compañeros me están diciendo que por su internet se han salido de la reunión y que ya no pueden ingresar. Me han dado sus apellidos. No sé si los puedo Son, añadir. son 3, Me nada han más. mandado acá siete que están No, tratando de ingresar. son 3, porque he cerrado con 73, 73. Tengo 70 ahorita. Mm, en todo caso, le dicto los apellidos, Si a ver son si los 7, puede añadir. 8 ahorita ya. es que no los voy a poder añadir, voy a tener que desbloquear para que ingresen. Sí, pero hay varios que me están enviando capturas así de que han Han estado desde el tratado de ingresar principio. pasado las Sí. 8 y 10. Ahorita, espérame. Ya desbloqueé la reunión, pero no ingresa nadie. Ya, doctor, ahorita les comunico. Se supone que deberían estar tratando de ingresar. Lógico. Deberían ingresar automáticamente, pero no. Ya ingresaron 2, 3. Ya. Bloqueo. Listo. De nuevo. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, a ver. Seguimos, ya. Ya, listo. Ya ingresó uno más, ya, listo.
Ya estábamos en lo último, que era el cuarto pilar, que va a ser la parte de la comunicación, ¿no? La comunicación, ustedes saben que con su paciente tiene que ser una comunicación para que el paciente entienda cómo usar el tratamiento, ¿no? Tenemos algo malo entre los médicos, porque en realidad cuando no escriben bien dicen letra de médico, que supuestamente no se entiende, ¿no? Eso no es lo correcto, porque lo correcto es de que tu paciente pueda entender claramente lo que le estás recetando y pueda, sus indicaciones sean bastante claras, donde no necesite estar adivinando. Para eso también hay que decirle al paciente cómo es que lo debe tomar, ¿ya? Existen 6 pasos para lo que es la prescripción racional. La OMS propone estos 6 pasos, que son pasos bastante prácticos. El primero es definir el problema del paciente, justo ya hemos estado viendo dentro del ciclo también. El segundo es que nosotros especifiquemos cuál es el objetivo terapéutico, ¿no?, que tenemos con ese paciente, y tiene que ser un objetivo concreto. 3, verificar si el tratamiento personal. Acá que tenemos que ver, ¿tiene contraindicaciones? ¿Cuáles son las interacciones del medicamento? ¿No? Cuarto, iniciamos tratamiento. 5, informamos, instruimos y advertimos al paciente. Y por último, hacemos la parte de la monitorización y seguimiento, ¿no? Porque acá vamos a ver si es que es necesario detener el tratamiento. Este marco es bastante útil y transforma el conocimiento farmacológico en una conducta producible. Acá nuevamente cabe recalcar que nosotros como médicos tenemos que verbalizar la indicación y el plan de seguimiento, porque esto que va a producir va a hacer que se reduzcan las ambigüedades y va a mejorar la parte de la seguridad hacia su paciente. O sea, explicarles verbalmente las indicaciones que se le está dando, y así ellos entienden mejor y también tienen una mejor adherencia a su tratamiento. Existen elementos para lo que es la prescripción segura. En la práctica diaria, cada prescripción debe incluir que la identificación del paciente, si es alérgico o no, si es que está en estado de embarazo o lactancia, cuál es su peso, ¿no? Porque muchas veces si estamos viendo niños, pongamos, saben que el medicamento tiene que darse acorde al peso, ¿no? En el diagnóstico o la indicación tiene que ser evitar errores. El medicamento tiene que ir con la denominación correcta, con la concentración y con la forma farmacéutica y vías correctas. ¿Qué medicamento estamos dando? Por ejemplo, metamisol. ¿El metamisol de cuánto viene? De 1 gramo. La ampolla que te dice que puede utilizarse endovenoso o intramuscular, ¿no? A eso se refiere con las vías. Ahora, ¿cómo lo vas a dejar indicado tú? ¿Lo dejas endovenoso? ¿Lo dejas intramuscular? En las presentaciones, cada fármaco. Con respecto a lo que es la posología, que es la dosificación, tiene que estar completa, tiene que decir con qué frecuencia lo van a tomar, el horario, cuántos días va a durar y si es que este se tiene que ajustar de acuerdo a la edad o si es que hay algún daño en algún órgano, sea hepático, renal, si vamos a reducir dosis. En las instrucciones o las indicaciones, en este caso, tienen que estar claras. Si tiene que decirse es que hay interacción con alimentos, si es que el medicamento se toma con comidas, se tiene que tomar en ayunas, se tiene que tomar después de las comidas. ¿Por qué? Porque puede aumentar la absorción, puede disminuir la absorción, ¿no? Y ver las señales de alarma del medicamento, si es que pueda tener algún tipo de reacción adversa. Y por último, vemos acá lo que es el plan de seguimiento, que estos planes tienen que ser con parámetros de eficacia y de seguridad para nuestro paciente. ¿Cuáles son los errores frecuentes que existen y las esto? Los errores más comunes incluyen que indicaciones no documentadas, la parte de lo que es la duplicación terapéutica, dar 2 fármacos de repente del mismo grupo, dosis sin ajuste renal o hepático, las interacciones clínicamente relevantes,
que omitamos la parte de la monitorización o que las prescripciones sean ilegibles, que es en realidad uno de los errores que tienen mayor porcentaje, o sean ambiguos, ¿no? Vemos la parte de lo que es contribuyentes, ¿no? Los factores contribuyentes son las transiciones de cuidado, lo que es el tema de la polifarmacia, ¿no? La fatiga cognitiva, que hay una información incompleta, que de repente los medicamentos causen lo que es la falta de conciliación y que existe una educación insuficiente del paciente, o sea, que no se le haya explicado adecuadamente las indicaciones o que de repente no dijo nada, no se le explicó ni siquiera el diagnóstico, ni para qué sirve, ni qué le va a hacer el medicamento. Y luego vemos lo que son las barreras de seguridad útiles, ¿no? Como barreras de seguridad útiles tenemos lo que es la parte de conciliación de medicamentos, alertas clínicas que estén bien diseñadas, listas de fármacos que son de alto riesgo, por ejemplo, qué fármacos no se utilizan en las restantes, qué fármacos no se utilizan en pacientes renales o en pacientes hepáticos. La parte de lo que es la prescripción electrónica con indicación factible y esto nunca va a ser ilegible, ¿no? La parte de la revisión sistemática de medicamentos y que exista un seguimiento estructurado sobre el tratamiento que se le está brindando al paciente. Dentro del punto 2, ¿no? Que estamos siguiendo, ahora vamos a la parte de lo que es la selección de medicamentos, ¿no? ¿Qué criterios vamos a tener para que nosotros podamos seleccionar un medicamento? La selección tiene que ser una selección razonable, ¿no? Y para más racional el medicamento, vamos a aplicar acá 4 criterios que son los que ustedes pueden observar ahí. ¿Cuáles son estos 4 criterios? El primero que tenemos es la parte de la eficacia. Y en la eficacia nos hacemos la pregunta, ¿produce el beneficio clínico relevante para este problema? En el segundo criterio tenemos lo que es la seguridad. ¿Cuál es el perfil de reacciones adversas o las contraindicaciones que pueda tener nuestro medicamento? Luego tenemos el punto 3, que es la conveniencia. Y la pregunta que nos hacemos ¿es factible para este paciente, por ejemplo, cómo le vamos a administrar, ¿no? La vía de administración, la frecuencia, se va a adherir al tratamiento, la disponibilidad del medicamento, ¿no? Por ejemplo, esta paciente, seguimos con nuestro mismo caso, ¿no? Una paciente con ITU, no esta paciente con ITU, ahora ya. Le ponemos, digamos, ceftriaxona. La ceftriaxona ustedes saben que puede ponerse intramuscular o endovenoso. Y acá la pregunta es, ya, le quiero dejar endovenoso, perfecto. ¿Es factible para nuestro paciente el uso endovenoso? Porque endovenoso tendría que estar con su vía. Ahora hay que ver, ¿no? En qué trabaja el paciente, si es que va a ser adecuado, si es que le va a ser fácil o no. La frecuencia se puede dejar cada 12 horas. O ahora, acudirá para que le pongan 2 veces al día. A eso se refiere con la parte de la conveniencia. Y el último punto es el costo-valor. ¿Es accesible y proporcional al beneficio que nosotros esperamos? Entonces, la lista de modelo de medicamentos esenciales que nos da la OMS en realidad es invaluable. ¿Cuáles son los criterios prácticos que nosotros tenemos para poder comparar las diferentes alternativas que puedan haber? Tenemos que ver, al comparar alternativas, tenemos que preguntarnos por la eficacia. ¿Reduce los síntomas, los eventos o la mortalidad? Por ejemplo, si tenemos un paciente hipertenso, el medicamento que le vamos a dar va a reducir su hemoglobina glicosilada, va a exacerbar el cuadro o va a limitar las exacerbaciones del cuadro.
¿Va a disminuir el tema de las hospitalizaciones? Esas preguntas son bastante útiles, ¿no? El tema de seguridad. Por seguridad nos preguntamos qué daño importante puede producir sangrado, hipoglucemias, nefrotoxicidad, de repente un QT prolongado de acuerdo al medicamento. Conveniencia. ¿Favorece el tratamiento dado a la adherencia y el uso correcto por parte del paciente? Acá tenemos, por ejemplo, dar lo que son dosis únicas, ¿no? Hay medicamentos con dosis únicas, es más fácil porque el paciente solo toma una vez, no se va a olvidar en los horarios, ¿no? Si es de forma oral, el tipo de almacenamiento que tiene este medicamento. Y por último, vemos lo que es la parte del costo-valor. ¿Es sostenible para el paciente o para el sistema de salud? ¿Qué son los genéricos, medicamentos que vienen con cobertura, el acceso que hay al medicamento, si es que lo va a encontrar fácilmente o no, cuál es el costo o el costo-beneficio, ¿no? Es así que en la práctica, cuando ustedes ya estén en la práctica, rara vez va a existir el mejor fármaco universal. Lo que va a existir ustedes va a ser la mejor opción para su paciente en el contexto en el que se encuentra. So, ustedes siempre tienen que buscar cuál es la mejor opción para mi paciente, obtener los mismos resultados y de repente incluso viendo lo que es la parte del costo-beneficio. Entramos a la parte de lo que es la individualización terapéutica, ¿no? Les estaba diciendo que cada paciente es individual. En este caso, tenemos que considerar 6 puntos. Lo que es la edad biológica y la fragilidad. No solamente ver el tema de la edad cronológica. ¿Ya? En este caso, tenemos también que evaluar la parte de los órganos diana, a causar daño, tanto diabetes como hipertensión, causa daño ¿dónde? A nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, ¿no? Entonces, órganos diana, que vamos a valorar función renal, función hepática y función cardiovascular, ¿no? El riesgo cardiovascular que pueda tener el tratamiento. Comorbilidades, qué enfermedades van a modificar la indicación o qué riesgo existe que demos ese medicamento a un paciente que tenga X enfermedad. En el contexto vital tenemos que valorar si es que está de acuerdo al tipo de trabajo, si hay soporte familiar para una buena adherencia a su tratamiento. 5, vemos lo que son las preferencias. En este caso de las preferencias es ver el objetivo del paciente, la tolerancia a lo que es el riesgo y la carga terapéutica, ¿no? Y por último vemos lo que es la parte de la adherencia, ¿no? La adherencia tiene que ser una adherencia real, que pueda cumplir el esquema, pueda tener el tratamiento un adecuado costo y un adecuado acceso. El principio central es que la misma evidencia nos puede llevar a decisiones diferentes, ¿no? Si cambia el riesgo basal, si cambian los valores del paciente o si cambia la factibilidad del tratamiento. Entramos a lo que es la parte de la polifarmacia, ¿no? ¿Qué es una polifarmacia? A ver, ¿en quiénes ustedes saben o han escuchado el término polifarmacia? En los pacientes adultos mayores. Claro, ¿no? Los pacientes adultos mayores, ¿no? Ellos siempre llevan lo que es la parte de la polifarmacia. Entonces acá en lo que es el tema de polifarmacia, de las interacciones, la de prescripción que vamos a tener, tenemos que valorar el uso de pacientes que tienen múltiples medicamentos, donde nosotros tenemos que estar alerta a medicamentos que, por ejemplo, sigan tomando pero sin una indicación vigente. Tienen la parte de lo que es la cascada de la prescripción, donde una reacción adversa se interpreta como una nueva enfermedad, donde es la parte de la duplicidad terapéutica, las interacciones fármaco a fármaco y la parte de lo que es fármaco-enfermedad.
la secuencia de la revisión, ¿no? Que es listar medicamentos, las indicaciones, detectar medicamentos que sean potencialmente inapropiados o interacciones, poder valorar lo que es el balance beneficio-riesgo actual, priorizar los cambios o las suspensiones y planificar el control posterior, ¿no? En este caso estamos viendo lo que es también ya la secuencia de revisión de medicamentos y siempre hay que tener en cuenta que los adultos mayores, como mencionado su compañera, son vulnerables, ¿no? Entonces, dentro de la secuencia de revisión de medicación, acá tenemos, ¿no? Listar lo que son los medicamentos y la indicación que tienen, detectar las interacciones, valorar cuál es el balance actual de ese uso de medicamentos, priorizar si es que vamos a cambiar el medicamento o lo suspendemos para ir disminuyendo el tema de la polifarmacia y siempre que exista un seguimiento, o sea, tiene que haber un plan de control posterior. Entramos al punto de lo que es la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia no es solamente leer artículos. Esto de acá se compone de 3 elementos, que es ver la mejor evidencia disponible, donde nos vemos de acuerdo a lo que son resultados válidos y que sean relevantes. Luego entramos al punto 2, que es la parte de la experiencia clínica, donde está nuestro juicio para que nosotros podamos contextualizar. Y por último tenemos lo que son los valores y las preferencias. Algo importante es de que la medicina basada en evidencia no va a reemplazar el juicio clínico. Más bien lo que hace es integrarlo para que pueda existir una decisión transparente. Nosotros somos médicos que debemos usar evidencia, no somos técnicos que solamente aplican protocolos rígidamente, ¿no? Sí es cierto que existen los protocolos donde te dan la dosificación, te dicen qué hacer, pero esto siempre valorado al juicio clínico. Decirles que en todos los pacientes no va a funcionar de la misma manera y cada paciente va a ser individual. ¿Cuáles son los pasos de lo que es la medicina basada en evidencia, ¿no? Existen 5 pasos y estos son, primero, que nosotros tenemos que preguntar, convertir la duda clínica en una pregunta contestable, ¿no? Segundo, es que vamos a buscar, tenemos que elegir fuentes eficientes. Tercero, vamos a valorar, que acá ya viene la parte del juicio, ¿no? Tiene que ver la parte de la validez, la magnitud, la precisión y qué tan aplicable es. Cuarto, viene ya aplicar todo lo anterior, donde ya se integra lo que es con contexto y las preferencias. Y por último, se da la parte de la evaluación, donde se van a revisar los resultados y se aprende de todo el proceso. Estos son los 5 pasos de lo que es parte de medicina basada en evidencia. ¿Cómo vamos nosotros a la pregunta clínica, ¿no? Porque en lo anterior nos decía convertir nuestra duda clínica en pregunta, ¿ok? ¿Cómo entonces nosotros formulamos una pregunta clínica? Para formular lo que son preguntas clínicas estructuradas, vamos a usar la mnemotecnia PICOT, donde la P va a ser la parte de nuestro paciente o problema, donde la I es la intervención, la C es de comparación, la O viene de el desenlace o lo que es el outcome. La T que va a ser el tiempo o el tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, en un adulto con hipertensión arterial, ¿no? Que la hipertensión arterial va a ser nuestro paciente y problema, adulto hipertenso, nos hacemos la pregunta, una combinación fija de antihipertensivos, empieza la pregunta, comparada, ¿no? O sea, ¿frente a qué? Comparada con la monoterapia, o sea, acá ya queremos saber combinación versus monoterapia, ¿cuál es el desenlace? Mejora el control de la presión arterial y la adherencia, que ya viene, ¿no? Que quiero medir en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? A 6 meses. Entonces acá estamos juntando todo lo que es la parte de la pregunta clínica. En adultos con hipertensión arterial, una combinación fija de antihipertensivos comparada con una monoterapia mejora el control de la presión arterial y la adherencia a 6 meses.
nuestra pregunta clínica formulada. Existe lo que es la jerarquía de la evidencia, que esto nos va a ayudar en lo que es una utilidad práctica. Acá, como ustedes pueden ver, es una pirámide inversa, ¿no? La pirámide inversa de evidencia muestra que en la parte de arriba se encuentran lo que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Luego vemos los ensayos clínicos aleatorizados. Bajamos por los estudios de cohorte y los casos de controles. Luego viene la serie de casos y estudios descriptivos. Y bajo la opinión de expertos o la fisiopatología, ¿no? Pero acá es importante saber que más arriba no siempre va a significar que es mejor para cualquier pregunta. Para lo que son tratamientos, los ensayos, por ejemplo, son ideales, pero para lo que es la parte de diagnóstico, pronóstico, daño, existen otros diseños que pueden ser mucho más apropiados. Entonces, esto significa que es de acuerdo a lo que nosotros queramos realizar o qué es lo que es lo más apropiado de acuerdo a la jerarquía de evidencia. Entonces, esto nos va a ayudar en la parte de lo que es la práctica en la administración de medicamentos, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos para saber si es mejor para el paciente? Una revisión sistémica, vemos quizás ensayos, ¿no? Que han sido aplicados en pacientes para ver la eficiencia o para ver cuál es la mejora con cierto tipo de medicamentos que han tomado, porque ustedes saben que hay estudios donde lo que hacen es dar el tratamiento y otro grupo dan la parte de lo en varios estudios así, y eso ayuda mucho en el tema de los tratamientos para cierto tipo de enfermedades, ¿no? Existe lo que es la lectura crítica, y en esta lectura crítica también es la mnemotecnia VIPA, ¿no? Donde van a existir 4 preguntas claves para la parte de lectura crítica. El VIPA, ¿por qué? La V de lo que es válido, ¿no? ¿Es válido? Nos hacemos la pregunta, ¿es válido? Hay que ver la parte de lo que es riesgo de sesgo, la asignación, cegamiento, seguimiento y la confusión. Es importante, hay que ver el tamaño del efecto, los desenlaces clínicos relevantes, número necesario que vamos a tratar. La PD es preciso, ¿no? De la precisión que va a existir, cuáles son los intervalos de confianza, la consistencia que hay entre estudios y cuál es la certeza global. Y por último, la A de aplica, ¿no? Se aplica, es aplicable. En este caso, se parece a mi paciente, es factible, respeta estas 4 preguntas nos va a proteger de poder aplicar evidencia inapropiada. Cuando nosotros queramos hacer algo, entonces nos hacemos las preguntas y de acuerdo a eso, eso nos protege de que no estemos usando de repente evidencia que sea no factible. ¿Cuáles son las medidas de efecto clínico, clínicamente que son útiles? Bueno, esto para hacerlo un poco así nada más de pasada, porque tienen que ver con las medidas de riesgos relativos, de radio, del índice de... Acá en realidad son las interpretaciones de medidas clínicas, ¿no? Que son comparaciones relativas. Estos de acá son útiles para qué, saben que son útiles para investigación, pero siempre existe lo que es un riesgo basal. La reducción absoluta de riesgo es mucho más cercana a lo que es el impacto real. Lo que es la parte de la reducción relativa puede parecer grande, aunque el beneficio absoluto sea pequeño. El número necesario a tratar se tiene que ver, ¿no? ¿Cuántos pacientes debo tratar para que se... Cuanto menor sea, va a haber un mayor impacto, ¿no? Y los intervalos de confianza del 95%, que yo me imagino que ese término ya lo han visto, ya lo han escuchado, ¿no? En este caso nos indican aparte de lo que es una incertidumbre, ¿no? Nunca interpretemos medidas relativas que sean aisladas. Ahora, con respecto a lo que es las guías clínicas basadas en evidencia, ¿no? Acá nos hacemos una pregunta. ¿Qué es una guía clínica basada en evidencia? Porque los tratamientos siempre dicen basada en las guías clínicas, ¿no? Definimos que va a ser un documento que va a formular recomendaciones que son explícitas para decisiones clínicas. Están sustentadas de acuerdo a revisiones sistémicas, acuérdense de la pirámide que hemos visto anteriormente,
Y esto de acá sí es un método transparente donde va a valorar con certeza los beneficios, daños, recursos y la aceptabilidad. Su finalidad va a ser poder reducir la variabilidad injustificada, ciegas ni sustitutos del juicio clínico. Nuevamente, no pueden ser tan rígidos, ¿no es cierto? La evidencia te dice que yo tengo que usar eso. Ok, listo. ¿Me va a funcionar para mi paciente? Sí, no. De la misma manera, sí, no, ¿no? Esto de acá se tiene que adaptar siempre al contexto en el que ustedes estén. Se adapta a lo que es un contexto local y se actualiza cuando hay nueva evidencia, ¿ya? Entonces, por eso, se actualizan cuando exista nueva evidencia. ¿Cómo es que se construye una de buena calidad? También se construyen diferentes tipos de pasos, ¿no? Donde existe la pregunta clínica que es priorizada. Vamos a la parte de lo que es la revisión sistémica de la evidencia. Se evalúa la evaluación de certeza, que esto es de acuerdo a la clasificación, ¿no? A la clasificación de Gray, que esta clasificación es justo basada para ver los niveles de evidencia. Se ve lo que es el marco de evidencia para tomar decisiones, ¿no? Vemos tiene que ser si es fuerte o es una recomendación condicional. Y por último, el plan de implementación y actualización. Lo que es el sistema de Gray o la escala de Gray va a ayudar a separar dos juicios: la certeza de la evidencia y la fuerza de la recomendación, ¿ya? ¿Cómo vamos a usar una guía al lado en el paciente? O sea, ¿cómo es que usamos nuestra guía de algún tratamiento con nuestro paciente? Primero hay que confirmar la pregunta. Confirmar que esta pregunta clínica sí coincide con la guía que vamos a usar. Segundo, que identifiquemos la fuerza de la recomendación y la certeza de la evidencia. Tercero, ver si el paciente cumple criterios de inclusión o de exclusión que sean relevantes de acuerdo a lo que nos dice la guía. Cuarto, adaptar a las comorbilidades, a la función orgánica, las interacciones y los recursos locales. Quinto, discutir la parte de lo que son beneficios, riesgos y preferencias con el paciente. Y sexto, planificar el seguimiento. Que hacer un checklist y hacemos un checklist mental, ¿no? Y acá están las preguntas a realizar. ¿Aplica mi paciente? ¿Qué tanto voy a confiar en esa evidencia? ¿Qué gana y qué se arriesga? ¿Qué prefiere el paciente? Y por último, ¿qué debo monitorizar, ¿no? ¿Qué debo monitorizar de acuerdo al tratamiento que le di? Existen fortalezas, pero también existen limitaciones en las guías, ¿no? Las guías, sí es cierto, tienen fortalezas. ¿Por qué? Porque la guía que es compleja, son transparentes, disminuyen la variabilidad no justificada, ayudan a lo que es priorizar las intervenciones de alto valor y sirven para qué, nos sirven para lo que es la docencia, para las auditorías y para la mejora continua. Y acá vamos porque para las auditorías ustedes saben que sus tratamientos que van a brindar, las prescripciones y las indicaciones están en la historia clínica. Ya saben que la historia clínica es un documento médico legal. Si es un documento médico legal, cuando existe a pesar de los tratamientos que dieron, ok, ¿de dónde me sacó el tratamiento ese médico? Tiene que ser con medicina basada en evidencia. Entonces, para eso sirve, ¿no? Para que podamos tener una guía de dónde realizamos nuestras prescripciones. ¿Y cuáles son las limitaciones que tienen las guías? Dentro de las limitaciones pueden que queden desactualizadas, ¿no? Mencionamos anteriormente que estas se van actualizando, pero puede que de repente no la actualicen, quede desactualizada. Considerar todas las combinaciones clínicas. La implementación va a depender del contexto. Las recomendaciones condicionales exigen lo que es una mayor deliberación. Existe riesgo de un uso rígido si ignoramos las preferencias del paciente, o sea, decir al paciente, no, sí, tienes que tomar esto o te tengo que poner esto porque la guía me dice eso. O sea, no vemos la preferencia del paciente y por eso es que nosotros tenemos que usar las guías como herramientas, más no como grilletes, ¿no? Nos va a hacer sí, pero no es algo de lo cual nos tengamos que amarrar, ¿ya?
El quinto punto del tema es el proceso terapéutico, que es la terapéutica basada en problemas, ¿no? Acá la idea central es de que no se trata de poner un medicamento, sino de resolver el problema clínico concreto, que este problema tenemos que resolverlo ¿con qué? Con metas, con un plan y con un seguimiento. Ven estos cuadritos son los mismos pasos que ya hemos estado mencionando con anterioridad, ¿no? Definimos el problema, que significa definir el diagnóstico de tu paciente. Vamos a plantearnos los objetivos, que vamos a decir qué queremos realizar con este paciente. Elegimos la intervención, que significa qué le vamos a dar al paciente. Prescribimos prescribimos en este caso y educamos. Prescribimos eso, ok, cómo lo tiene que tomar, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y monitorizamos, viene a su control, lo reevaluamos y por último vemos si ajustamos las dosis o se suspende el tratamiento. Este tipo de enfoque va a favorecer a la individualización, a la decisión compartida y una reevaluación continua de su paciente. Para esto tenemos acá, de lo anterior se ha desglosado, vemos lo que es el primer paso, que es definir el problema y los objetivos terapéuticos. En el paso 1 nos preguntamos, hoy de tu paciente, ¿cuál es la gravedad o la urgencia que tiene? ¿Qué desenlace quiero modificar? ¿Cuál es la meta clínica realística y en cuánto tiempo yo espero una respuesta con mi paciente? Como segundo punto, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, ejemplos objetivos que son bien formulados. Por ejemplo, queremos aliviar el dolor en 24 a 48 horas, controles de presión arterial para saber que es un paciente controlado, tener presiones menores de 100 tiempo en 1 a 3 meses, claro, significa tener 3 controles, porque ustedes saben que los pacientes crónicos se tienen que valorar mensualmente. ¿Qué queremos hacer? Prevenir un reinfarto o la progresión de una enfermedad renal crónica en un paciente con daño renal. Reducir exacerbaciones y hospitalizaciones y mejorar la función y calidad de vida con mínima carga de tratamiento, ¿no? Las metas siempre deben ser específicas, medibles, alcanzables, orales. El paso 2 es elegir la intervención. El paso 2 va a integrar lo que son las intervenciones no farmacológica, farmacológica, cambios de estilo de vida, medidas físicas, control de factores precipitantes, el apoyo familiar, y con las farmacológicas tenemos que, principio activo, tenemos que elegir del medicamento, dosis, valorar contraindicaciones, ajustar a órgano, edad, comorbilidad, revisar. Y en la integración vemos priorizar el plan con mayor beneficio, elegir alternativas si el primero falla, explicar por qué es que se eligió esa opción y no otra a nuestro paciente. En el paso 3 tenemos lo que es la prescripción y la educación. Al prescribir, tenemos que indicar nombre, dosis, vía, horario y duración. ¿Qué vamos a explicar? ¿Cuál es el objetivo que tenemos de nuestro tratamiento? ¿Cuáles son los beneficios que esperamos con el tratamiento? ¿Y cuándo es que va a iniciar su efecto? Maricruz, ella dijo, yo espero mejorar síntomas en 48 a 72 horas. Entonces, eso se tiene que explicar al paciente. Decirle, ¿no? Señor, usted va a mejorar sus síntomas dentro de 48 a 72 horas desde que se le está iniciando su tratamiento. Entonces, ¿cuándo van a volver ustedes a valorar a su paciente? Después de 72 horas. En la parte 3 es la advertencia, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos que pueden causar sueño. ¿Cuáles son? Los antihistamínicos, fenamina. Entonces, ahí hay que advertirle, ¿no? Por si acaso este medicamento le puede causar sueño, no se asuste, es normal, ¿no? O de repente si es que puede haber algún tipo de reacción adversa. ¿Con qué medicamento? Por ejemplo, con la clindamicina, ¿no? ¿Qué puede ocasionar la clindamicina? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué puede ocasionar la clindamicina en un paciente?
Diarrea, doctora. Correcto, ¿no? Causa diarrea, pero porque causa una colitis. Entonces, ustedes tienen que ver, es una de las reacciones adversas que puede tener, ¿no? La amoxicilina también puede causar el tema de lo que es una diarrea, no como una colitis, pero es un efecto también que tienen algunos pacientes. Continuamos. Y en el punto 4 tenemos lo que es, eh, ¿qué vamos a comprobar? Si es que nuestro paciente comprendió cómo es que lo va a tomar, ¿no? Cuáles son las barreras de adherencia que va a tener el paciente y la posibilidad real de la adquisición del tratamiento, ¿no? Ustedes le pueden dar un medicamento con un nombre comercial, el paciente te dice sí, ya, pero al final de repente no lo compra, ¿no? Entonces hay que darle opciones y en este caso puede ser, le voy a prescribir un medicamento con un nombre comercial, pero entre paréntesis le estoy poniendo el nombre genérico, ¿no? Usted vea cuál puede comprar, ¿no? O sea, eso es dar y tengo una buena adherencia. Y recuerden que prescribir sin educar va a equivaler a dejar incompleto el acto terapéutico. O sea, siempre tienen que educar a su paciente. Paso 4, tenemos lo que es la parte de monitorizar. Acá el seguimiento va a evaluar 4 dimensiones. ¿Cuáles son las 4 dimensiones que nos evalúa el seguimiento? Es la eficacia, la seguridad, la adherencia y la necesidad. Es, ¿se alcanzó la meta? La seguridad, ¿aparecieron reacciones adversas o hubo interacciones? En la parte de la adherencia, ¿no? ¿Puede y quiere seguir el esquema? O sea, tu paciente sí va a cumplir el tratamiento que le estás dejando. Y por último, en la necesidad actual es, ¿sigue existiendo la misma indicación? ¿Qué ejemplos tenemos acá? Por ejemplo, en el tema de alcanzar la meta, ver glucosas en un paciente diabético, si hay interacciones, si es que les causó, de repente le dieron glibenclamida y al final su paciente hace cuadros de hipoglicemia, ¿no? Esa es una reacción adversa. ¿Qué adherencia puede haber? En la parte de las adherencias, ejemplos, se olvidaron de tomar a la hora, no tomó hoy día, pero tomó al día siguiente, ¿no? Entonces ya no está haciendo una buena adherencia al tratamiento. Y en la parte de la necesidad actual es, hay que suspender el tratamiento, hay que reducir dosis, hay que cambiar, hay que mantener. ¿Ya? Y para terminar, chicos, tenemos acá un casito clínico. Lean por favor atentamente. A ver, vamos a hacer, a ver, Marcia, lee por favor el caso clínico. Marcia Vargas. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí se escucha, hija. A ver, por favor, lee el caso clínico. Varón de 68 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica. G3A, consulta por presión arterial persistente elevada, 154/92, PSA en el april, 10 miligramos cada 12 horas, toma además metformina. IAS refiere olvidos ocasionales y edema mal- maleolar leve con tratamiento previo con amlodipino a dosis altas. Eh, bueno, EGFR 52 mililitros por minuto por 100, por 1,73.
potasio, 4.8. Bueno, y la pregunta de la clase, ¿cómo aplicarías prescripción apropiada, selección racional de medicamentos y MBE para resolver este problema? A ver, chicos. Entonces tenemos un paciente que es varón, es hipertenso, es diabético y aparte tiene enfermedad renal en estadio 3A, ¿no? Su presión, 105, hipertenso, no controlado. Que toma enalapril cada 12 horas, metforminas y aspirinas. Refiere que a veces se olvida, o sea, significa que no hay una buena adherencia al tratamiento, ¿verdad? Y anteriormente tomaban nodipino, pero a dosis altas y se evidenciaba edema malleolar. Tiene un potasio de 4.8 y una tasa de filtración de 52. La pregunta acá es, ¿cómo prescripción apropiada? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, ya tienen su problema. Ahora, ¿qué tienen que hacer después del problema? A ver, chicos. A ver, André Guerrero. Hola, doctora. Buenas noches. ¿Se me A ver, escucha? hijo. Sí, sí te escucho. Sí, hijo, te escucho. A ver, dime, ¿qué harías ahí? Ya tienes tu problema. Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la meta que tú tienes con tu paciente? Tengo que controlarlo, doctora. Primero estabilizarlo, porque el paciente me llega con una presión muy alta. ¿Se me escucha? No sé si me escuchó. Sí, hijo, sí te escucho. Ya, ok. Tú dices, ya tengo que controlarle su presión, pero esa es tu meta. Ujú. Entonces, ¿seguirías con el mismo tratamiento? ¿Amerita de repente No, quieres no, no. cambiarlo? A ver. No, hay que cambiar el medicamento porque lo que está tomando no le está haciendo efecto. Ya, para ti Y dices bueno, que el enalapril no está haciendo también, efecto. sí, y también un examen renal, porque al parecer también tiene problemas renales por el edema. Ya, no al parecer, tiene un problema renal, porque si ustedes leen ahí, Sí. ahí está claro, dice, enfermedad renal crónica estadio 3A. Y te están dando hasta la tasa de filtración. Diabético que ya tiene una complicación renal. ¿Qué tienen que valorar ahí entonces? ¿Qué tipo de medicamento van a usar, no? El enalapril, ¿es un medicamento adecuado para un paciente renal? A ver chicos, fármaco. El enalapril, ¿de qué familia es? De los IECAS. Pero Ya. ¿Es adecuado para un paciente renal? Sí, doctora. doctora, sí se utiliza el Sí, enalapril en ¿verdad? un paciente Sí renal. se utiliza. Correcto. A ver, aquí les vamos a ayudar un poquito. Ya. Tenemos nuestro problema y nuestras metas, les decía, ¿no? Es el problema, una hipertensión no controlada
en un paciente con alto riesgo cardiovascular, porque también es diabético y tiene enfermedad renal crónica, ¿no? ¿La adherencia de nuestro paciente es adecuada? No, porque es un paciente con una adherencia subóptima que se olvidaba, decía, tenía olvidos, ¿no? ¿Y cuál es el antecedente que tiene este paciente que nos refiere al uso de los calcio antagonistas a dosis altas, ¿no? Porque refirió que anteriormente usaban Lodipine. ¿Cuáles son entonces las metas que nosotros tenemos que tener con este paciente? Primero, lo que dijo su compañero, mejorar la presión arterial. ¿Qué más tenemos que ver? Nos dieron un valor de lo que es el potasio, entonces tenemos que evitar que daño renal, porque ya está en un estadio 3A, y eso puede seguir dañándose, y evitar lo que es una... Tenemos que mantener la simplicidad del tratamiento, sí. ¿Por qué? Porque acá nos da como meta mantener la simplicidad del esquema. A ver, ¿quién me puede decir por qué? Porque el paciente tenía olvidos ocasionales, no tenía buena adherencia al tratamiento. Correcto, ¿no? Porque tenía los olvidos. Entonces, si le o a más horas, digamos, le aumentamos otro, corremos el riesgo de que no lo cumpla tampoco, ¿no? Minimizar el tema del edema y los efectos adversos que puedan existir. Y por último, favorecer lo que es la adherencia con educación y simplificación, o sea, siempre educar a nuestro paciente. Ahora vamos a la toma de decisiones, ¿no? Decisión, mantener el YECA y hay que revisar lo que es el tema del potasio y la creatinina. Ustedes mencionaron el YECA, si se usa en los pacientes renales, en realidad este tiene un beneficio renal y cardiovascular, pero requiere lo que es el tema de la monitorización, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer de repente es añadir una tiazida o un calcio antagonista, pero a una dosis baja, porque nos mencionan claramente que a dosis alta le provocaba edema. Podemos elegir lo que es una alternativa con un mejor perfil para la presión que pueda tener el paciente. De repente podemos añadir, a ver, ¿cuál es una tiazida? ¿Quién me da el nombre de un medicamento que es una tiazida? Hidroclortiazida. Hidroclorotiazida, ¿no? Que es la más conocida, que se utiliza mucho con los pacientes hipertensos. Luego, preferir lo que es la tema de formulaciones simples, la simplicidad del tratamiento o una combinación fija, pero que esté disponible. Esto de acá, ¿qué va a hacer? Va a reducir lo que es la carga terapéutica. Y por último, reforzar lo que son las medidas no farmacológicas y el automonitoreo del paciente. Tenemos que educar a nuestro paciente y esto que va a hacer va a aumentar lo que es la efectividad del plan y la participación del paciente para que no se olvide de poder tomar el medicamento, ¿no? Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Ya vimos el problema, ya tenemos las cuestiones. ¿Qué sigue después? ¿Cuál era el siguiente paso? Seguimiento y evaluación de su paciente. ¿Qué vamos a monitorizar en nuestro paciente? ¿Qué vamos a monitorizar? La presión arterial, ¿no? Entonces el paciente tiene que tener un monitoreo de presión arterial en casa y en la consulta para ver si logramos el objetivo de reducir su presión arterial. Hay que ver el tema de lo que es la creatinina, la tasa de filtración y el potasio, ver cómo va si es que existen mareos, tos o calambres, porque los calambres, ¿qué nos podrían indicar los calambres, chicos? Podría ser por la elevación del potasio, doctora. Ya, ¿por la elevación del potasio o por la disminución de potasio? Disminución. Por una disminución. Por disminución de potasio, ¿no? Claro, en este caso entonces hay que ver
efectos adversos que pueden existir. Y en este caso, disminución de potasio, ¿qué medicamento te puede dar? De acuerdo a lo que hemos estado viendo anteriormente de los tratamientos que podíamos darle al paciente. A ver, chicos. Eso es fármaco, Doctora, ya se olvidaron ya. el enalapil. Un YECA, ¿por qué? ¿Dónde funciona el YECA? ¿Dónde trabaja? La, la hidroclorotiazida, doctora. La hidroclorotiazida. Hay que ver el tema de la adherencia al tratamiento y la tolerancia que tiene. Y por último, que nuestro paciente haya comprendido el esquema, las indicaciones que le estamos dando. ¿Cuándo vamos a reevaluar a nuestro paciente? Lo reevaluamos de 2 a 4 semanas tras el cambio que le hemos hecho o tras el ajuste de las dosis que le hemos dado. Antes, si es que aparece algún tipo de reacción adversa o si es que hay algún signo de alarma. ¿Cuáles son los posibles ajustes que pueden haber? Los posibles de la titulación, cambio de clase, la simplicidad o la suspensión, si el riesgo supera nuestro beneficio. Entonces, acá el seguimiento es tan importante como la prescripción inicial. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna pregunta o alguna duda? No preguntas, no entendieron. Solo puede ser eso. Y para terminar con el tema, entonces nos vamos a las conclusiones, ¿ya? ¿Qué conclusiones tenemos de esto? De que la terapéutica médica integra lo que es el tema de diagnóstico, metas clínicas, selección racional y prescripción segura y seguimiento. Una prescripción adecuada va a exigir lo que es la indicación explícita, individualizada y la comunicación clara que tiene que tener con su paciente. La selección de medicamentos que es balanceo de eficacia, seguridad, conveniencia y costo-beneficio. La medicina basada en evidencia combina mejor evidencia, experiencia clínica y preferencias de nuestro paciente. Las guías basadas en evidencia nos van a orientar, pero no reemplaza el juicio clínico ni la decisión compartida. Y por último, que la terapéutica basada en problemas convierte cada caso en un proceso que es estructurado, revaluable y centrado. Entonces, chicos, hemos terminado nuestro primer tema. Ahorita voy a proceder a pasar lista. Bien. Altamirano Carpio, Altamirano Rimarachín, Bustamante Yuyas. Doctora, Doctora presente. la alumna Altamirano dice que sí ha estado en clase y que la ha sacado del internet. Ya. Doctora Altamirano Tengo, Carpio. Doctora, Hola. soy Bustamante Yuyas.
Bustamante Yuyas, Sí. Presente, Altamirano buenas Carpio, noches. doctora. Hola. Camaque, Castañedas Mac, Céspedes Chávez, Presente, doctora Castañedas Mat. Presente, doctora, buenas noches, Céspedes. Díaz Carrión, Presente, doctora, buenas noches. Díaz Aldaña, Presente, doctora, buenas noches. 10 al año. Díaz Solano, Presente, Díaz doctora, buenas Solano, noches. Díaz Presente, Valerio, doctora, buenas noches. Doctora Díaz Galán Valerio Pico, dice que también estuvo en clase, pero que lo sacó el internet. Díaz Valerio. Galán G- Picón, presente, doctora. González Mestanza, Noche, doctora, presente. Guerrero Barragán, Buenas noches, doctora, presente. Guerrero Flores. Buenas noches, Chicos, los doctora, que tienen presente. problemas con su audio, escriban en el chat, ¿ya? Doctora Guerrero Flores, presente. Crisis, sí te puedo asistencia. Hurtado Tafur, Buenas noches, doctora, presente. Rosny, La Rosa Forentini, Levas Aquinaula, Buenas noches, doctora presente. La Rosa. Yaguenta Noriega, Buenas noches, doctora presente, Yaguenta. Onofre Sánchez, Presente, doctora, buenas noches. Pomares Jacinto, Presente, doctora, buenas noches. Huicán Cabrera, Doctora, la alumna Puican dice que también estuvo en clase. Ella participó al principio. ya, ok. Camila. Quiroz Díaz, Presente, doctora, buenas noches. Rafael Díaz, Presente, doctora, buenas noches. Ramírez Presente, doctora, buenas Roque, noches. Presente. Ramos Sánchez, Robles Pisfil, Presente, doctora, buenas noches. Rubio Aguinaga, Torres, Sánchez Duárez, Presente, doctora, buenas noches. Presente, doctora Sánchez Duárez. Sánchez Pozo, Buenas noches, doctora, presente. Sandoval Salazar, Presente, doctora, buenas noches. Santur Pizarro, Doctora, la alumna me escribió que sí ha estado en clase también. Santur Pizarro. Silva Reyes, Buenas noches, doctora, presente. Doctora. Soplapuco Rojas, Maricruz Estado, participó. Tapia Supo, Presente, doctora. Tapia Supo, Presente, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? sí. Torres Cerquera, Buenas noches, doctora, presente. Torres Delgado,
Torres Delgado también me escribió que sí entró, pero lo sacó el internet. Bustamante, Buenas noches, doctora presente. Perano Cusi, Segarra Castillo, Buenas noches, doctora presente. Abanto Ramos, Presente, doctora, buenas noches. Bardales Rodríguez, Buenas noches, doctora presente. Bazán Montenegro, Presente, doctora Bazán. Bustamante Rodríguez, Presente, doctora, buenas noches. Cabrejo Ramírez, Presente, doctora, buenas noches. Capuñay Santisteban, Capuñay, Carranza Rubio, Doctora, buenas noches, presente. Carrasco Farroñán, Presente, doctora, buenas noches. Carrero Castro, Buenas noches, doctora presente, Carrero. Chafloc López, Presente, doctora. Buenas noches. Ciesa Purizaca, Doctora, buenas noches, presente. Díaz Cóndor, Díaz Izquierdo, Buenas noches, doctora Paya presente. Guamán, Buenas noches, Paya doctora Guamán, presente. Buenas noches, doctora presente. Fernández Sobrino, Buenas noches, doctora presente. Galvez Medina, Buenas noches, doctora presente. González Morante, Buenas noches, doctora presente. Chávez, Presente, doctora, buenas noches. Herrera García, Presente, doctora. Buenas noches. Jiménez Vega, Doctora, buenas noches. León Angulo, Presente, doctora. López Nombera, Él me escribió para decirme que también tuvo fallas con su internet. Luzón Negrete, Buenas noches, doctora presente. Mejía Delgado, Buenas noches, doctora presente. Mera Salazar, Buenas noches, doctora presente. Mestanza Quispe, Buenas noches, doctora presente. Montesa Ramos, Presente, doctora. Buenas noches. Niken Pacherre, Presente, doctora, buenas noches. Pérez Mendoza, Presente, doctora, buenas noches. Pineda Sánchez, Pintado Castro, Presente. Huicón Custodio, Presente, doctora, buenas noches. Rodrigo, Silva Reyes, Presente. Presente, doctora. Carrillo Chandía, Me escribió, doctora, también tuvo problemas con su internet.
Torres Ruiz, Presente, doctora. Buenas noches. Vallejo Briones, Presente, doctora. Buenas noches. Vargas Ramírez, Presente, doctora. Buenas noches. Vázquez Reyes, Presente, doctora. Buenas noches. Yangua Riojas, Presente, doctora. Buenas noches. Bien, chicos, la próxima semana, como han podido ver en el cronograma, está marcado de verde. Significa que van a realizar ustedes una exposición al respecto, pero no es que todos lo van a hacer, ya se van a dividir en grupos. Necesito que hagan, que me parece que son un promedio de 40 por grupo. Entonces van a hacer sus grupos de, a ver cuántos hay acá. En el primer grupo son 40, así que son grupos de 5. Y en el segundo grupo son 41, un grupo de 6. ¿Ya? Armen los grupos, no sé si lo hacen por afinidad, si es por orden de lista, coordinen con la delegada, armen un Excel para que me lo envíen y de acuerdo a eso se va a hacer voy a hacer llegar para ver qué grupo expondría la semana. Yo les voy a pasar por si acaso la información, las referencias, la bibliografía de dónde lo van a realizar. Los artículos se los paso yo para que todos puedan tener lo mismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan al respecto? Doctor, no sé si me considero una lista, como pasó rápido. Doctora, le Doctora. quería comentar una duda Buenas sobre el noches. tema. Sí, sí estás. Doctora, Dime, buenas noches. Soledad. No sé si es que me considero en la lista. Sí, sí estás. Sí, ok, gracias. Jordan, creo que algo querías decir. Doctora, Eh, buenas. Sí, doctora, le quería consultar Renzo, sobre... dime. Doctora, buenas noches. A Carranza Rubio sí Quedó un- considero, ¿verdad? Carranza, a ver. Sí. Doctora, Ya, en el doctora, chat muchas varios le han gracias. escrito porque tienen la misma duda de si los escuchó o no en la lista. ¿Quién? En el chat han escrito varias personas para ver si los consideró o no en la lista. Sí, los que están en el chat, sí. Ah, ok. Sí, sí las he visto, no te preocupes. Y adicionalmente me escribió Arbañil Nanfuñay. Dice que él sí ha estado y me mandó evidencia. Él sí me envió. Disculpe, doctora. Dime, te escucho. Buenas noches. Disculpe, Galán Picón sí me consideró en la asistencia porque justo cuando me llamó, alguien más habló y me interrumpió. Se escuchó entrecortado. Ajá, Galán Picón. Ah, sí, sí te consideré, Sebastián. Sí. Ah, Sí. ya, bacán. Gracias, doctora. Álvaro, Doctora, dime, ¿qué pasó? Sí. doctora, disculpe, soy André. Mi compañera Maricruz dice que tiene problemas con su micro, que igual sí Maricruz sí le he participó. considerado.